Bueno, vamos a ir a otros temas. Mire, ponga atención a lo siguiente. Al menos un 17% podrían subir las cuentas de luz y gas durante los periodos de cuarentena. Los expertos señalan que el presupuesto familiar se debiera considerar al menos unos 10.000 pesos más mensuales para gastos de electricidad y calefacción durante mayo y junio. Queremos conversar a propósito de eso mismo y nos acompaña aquí en Mega Noticias Alerta María Luisa del Campo, directora del Centro Tecnológico Quipes de la Universidad de Talca. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Cómo está? Hola José Luis, muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno. Este estudio, la verdad es que hay cosas que de repente se le van, pero efectivamente mientras uno permanece en la casa, cocina mucho más, tiene los artefactos mucho más prendidos, se entretiene más con el televisor. Ustedes han podido detectar un aumento y lo proyectan, ¿no? Exactamente. Simulamos en realidad la mayor permanencia que las personas iban a tener en sus viviendas, producto de que ya no iban a tener que salir a trabajar o a salir a estudiar. Por lo tanto, todo lo que hacíamos en estos otros lugares se iba a traspasar al hogar y naturalmente eso iba a conllevar un aumento necesario en energía. La pregunta era ¿cuánto? Claro. ¿Y el cuánto ustedes también lo calcularon en el estudio, no? Exactamente, y ahí nos sorprendimos en realidad de los porcentajes. Nunca pensamos que iban a ser altos, del orden del 17%, tanto para lo que es el gas como lo que es la electricidad. Asociado a ello está no solamente el mayor uso de los artefactos, sino que también la falta de precauciones producto de esta nueva ¿cómo decirlo?, nuevos hábitos que antes desarrollábamos en otros lugares y ahora los traspasamos a la casa. Entonces no estamos tan pendientes, por ejemplo, de apagar las luces cuando corresponda, de hervir el agua y dejarla en un termo, sino que hervimos el agua, se nos olvidó, volvemos a hervirla. Entonces todos esos consumos adicionales se van sumando y van a ir generando que las cuentas aumenten más de lo que debieran en realidad. Quizá el problema, bueno, es evidente que el problema mayor lo van a tener las personas que tienen hoy día, por ejemplo, se han quedado desempleadas o que la verdad tienen menos recursos. Pero hay gente, por ejemplo, que no tiene gas domiciliario directo, sino que balones de gas, básicamente, y eso se le puede hacer mucho más difícil. Sí, exactamente, con estas situaciones de ir a los lugares a comprarlo, naturalmente eso además expone un riesgo adicional a la salud de esas personas. Y el aumento de un 17% en realidad es significativo en la cuenta de cualquier familia. Sí, claro. Por lo tanto, es un valor que realmente nos sorprendió lamentablemente en el sentido negativo. ¿Cómo deberíamos actuar entonces si estamos en cuarentena familiar? La primera recomendación, y que realmente es la más efectiva y que a veces es la más difícil de aplicar en realidad, es aplicar buenos hábitos de eficiencia energética, es recordar nuevamente cuáles son los principios del ahorro de energía, en el sentido, por ejemplo, de estar más conscientes de apagar la luz artificial cuando ya tenemos suficiente iluminación natural que está entrando en nuestras casas. El tener buenos hábitos de el ahorro del recurso, por ejemplo, cuando nombraba lo del hervidor. Claro. Volvamos a ocupar los termos, que es una medida que antiguamente en las casas se usaba muchísimo y con estas nuevas prácticas modernas fuimos abandonando. Toda esa sumatoria de medidas van a impactar importantemente en la reducción del consumo esperado. Y respecto a lo que es la calefacción, la principal medida es sellar las rendijas de puertas y ventanas, que de nuevo es una medida que en realidad no significa mucho gasto, se puede hacer incluso con algún desecho que uno tenga en la casa, pero el hecho de bloquear este traspaso de aire que se genera a través de estos elementos generaría una reducción importante en la vivienda, porque en torno al 15% de las pérdidas energéticas en una vivienda se generan solamente a través de esas infiltraciones involuntarias que se llama en término técnico. O sea, un 15% podríamos ahorrar si es que efectivamente nos preocupamos de sellar bien puertas y ventanas
ahora, sobre todo ahora que se viene el invierno y que el gasto en calefacción sube cualquier cantidad. Claro, y si es que tenemos una ola de frío, el porcentaje que nosotros estimamos de todas maneras va a aumentar. Perfecto. Estas son proyecciones que hacen entonces desde el Centro Tecnológico Quipes de la Universidad de Talca. Un buen punto de poner atención el aumento de los gastos de los servicios básicos por el hecho de que estamos en las casas. ¿Valdría la pena también sectorizar las casas o no, María Luisa? Sectorizar los espacios. Sí, también para ser más eficientes en el uso de la calefacción y también no olvidar, sí, de ventilar adecuadamente las viviendas, producto de también la mayor permanencia de las personas. Se requiere una renovación más periódica, pero en periodos cortos, es decir, yo abro ventanas, genero ojalá una ventilación cruzada, para que el flujo de aire circule rápidamente y así en el corto plazo yo cierro nuevamente estas ventanas y tengo mi casa ventilada. Y con eso naturalmente también ayudamos a mantenernos sanos. María Luisa del Campo, directora del Centro Tecnológico Quipes de la Universidad de Talca, 1.000.000 de gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ti, José Luis. Chao. Adiós, que esté muy bien.